frente al sectarismo, al no del Gobierno de Aragón, frente a la ignorancia e indiferencia que el Ejecutivo tiene ante los problemas de Aragón y de los aragoneses, el Partido Popular hemos ejercido nuestra responsabilidad con todos y cada uno de ellos, con todos y cada uno de los aragoneses, y nos sentimos orgullosos de ello. Así que hoy les pido a esos aragoneses que nos escuchen, que nos oigan y que sepan que sus necesidades el Partido Popular las ha hecho suyas, las ha traído a este debate y el Gobierno de Aragón no nos ha querido escuchar. Pero hoy el Partido Popular les dice que sí a los barbastrenses, a los fragatinos, a los oscenses, a quienes residen en las cuencas mineras de Teruel, a los bordoneros, a los urreanos, a los alcañizanos, a los turolenses, a los técnicos de emergencias sanitarias, a las familias y enfermos con conductas en trastornos alimentarios. Les decimos que sí a todos los aragoneses y, como portavoz de Sanidad, me comprometo con todos y cada uno de ellos a seguir trabajando para atender sus necesidades y a que mi trabajo, nuestro trabajo, consiga que lo que hoy es negado por el Gobierno de Aragón algún día se cumpla. Señorías, y ya concluyo, por responsabilidad, por convicción, el Partido Popular hemos presentado 25 enmiendas destinadas al área de sanidad, a las personas, a sus necesidades y, de un modo muy especial, al medio rural. Y una vez más el Gobierno de Aragón ha dicho no. El Partido Popular seguiremos trabajando para que ese no se transforme algún día en un sí, porque, como escribió el gran Miguel de Cervantes, estar preparado es la mitad de la victoria. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Marín.